El tema de hoy, mis amigos, va a ser cómo Claudia está invitando a todos los gobernadores salientes a integrarse a su gabinete, y parece que va a estar integrando a varios colaboradores y va a estar encargando a los gobernadores de Morena y del resto del país en general, de todo el país, pues para sus políticas y proyectos públicos. Esto se deja ver un poquito en el marco de la reforma judicial que viene, porque parece que Claudia lo primero que va a hacer esta reforma, y va a tener que sacar el apoyo y el recurso, y va a tener que cobrar la cuestión del apoyo presidencial para el Congreso. Y es que no hay que olvidar que aunque haya mayoría en las cámaras por parte de Morena, o que presumiblemente se queden con esa mayoría, también los congresos locales tienen que estar asegurados, ¿no? Y esto se va a lograr a través de los gobernadores, no solo de los diputados locales o senadores, sino también de los gobernadores. Y esto lo que busca, a mi humilde opinión, mi tocayo, es que busca Claudia su propia influencia y su propia esfera política, separándose un poco de Obrador, sin que esto signifique una traición, sin que esto signifique también que no va a haber continuidad, sino todo lo contrario, ¿no? Va a haber una continuidad de la política de la 4T, y tanto va a haber una continuidad que los gobernadores salientes, así como los que van a entrar, van a tener la misma línea política, ¿no? Esto para evitar roces también entre los salientes y los entrantes, que eso se da no con poca infrecuencia, sino que se mantenga una misma línea de poder, un mismo camino hacia los dirigentes, y va a asegurar que los estados y los congresos locales vayan a apoyar las reformas de Claudia. Yo creo, y esto es a manera de hipótesis muy, muy aventurado, si lo quieres ver así, mi tocayo, es que va a haber no solo la reforma, por ejemplo, del Poder Judicial, que ya está más que cantada, ya tiene un pie ahí en las cámaras, sino también otras reformas que Claudia va a querer hacer. Por ejemplo, se habla mucho de la cuestión del aborto en los últimos años, y yo creo que esa reforma sí la va a tocar Claudia, y esa reforma sí va a tener que apoyarse en los congresos locales a través de gobernadores, y que estos gobernadores van a rotar posiblemente en algunos puestos a nivel federal para seguir esta misma línea, apoyarle y pasarle todas las reformas a Claudia. Y esta estructura de poder, yo creo que se me hace interesante, porque va a estar echando cimientos a largo plazo, ¿no? Yo creo que con eso, insisto, Claudia va a planificar todo el sexenio y va a poder echar los cimientos de una estructura, pues si no única, si no monopólica, pues sí ya más arraigada en la estructura social, en las estructuras de facto de cada localidad y cada región. Esto posiblemente pueda llevar no una cuestión de maximato, yo no quiero afirmar eso, pero sí a que va a haber una continuidad, y que esos poderes no sean tan cambiantes, que la oposición no llegue tan fácilmente. Ya vimos que tienen la 4T tiene el mango, el sartén por el mango, ¿no? En esto de las elecciones, pero que con esto, que va a haber chamba todavía para los gobernadores actuales y salientes, pues todavía que siga habiendo una alimentación del poder federal, por lo menos hacia lo local, ¿no? Y esto posiblemente en algún punto, esto lo dejo como una pregunta abierta, si pueda llegar a ocasionar un roce entre Andrés Manuel y Claudia, sobre todo pensando al final del periodo de Claudia, con esto del apoyo a los gobernadores, qué tanta influencia ya va a tener ahí Obrador, ¿no? Y qué tanto Claudia se puede quitar las obras de Obrador, y en algún punto el próximo presidente, que no sabemos quién será, pueda darle continuidad a lo de Claudia o darle la espalda, ¿no? Entonces sería interesante poder ver eso en algunos años, mi tocayo, pero sin duda va a ser continuidad, y de lo que nos habla va a ser continuidad, y que la línea va a seguir siendo la 4T en cualquier nivel, en cualquier región del país, mi tocayo. Y sobre todo como premio político a estos gobernadores que se alinearon a atender las imposiciones, las sugerencias o la decisión de a quién se iba a designar para las siguientes gobernaturas, porque
Una situación importante que hubo durante los años de transición de partido político después de la pérdida del PRI del poder presidencial en el año 2000 es que antes de eso la decisión total de quién iba a ser el siguiente candidato presidencial emanaba del presidente saliente, y este mismo método de procedimiento se podía darle como reconocimiento que se le daba a los anteriores gobernadores. A cambio de la obediencia al centro, se les daba la oportunidad de la designación del sucesor que iban a tener en sus respectivas entidades. Y este rompimiento se dio después del año 2000, en donde al tener un presidente de oposición, con el caso del PAN, muchos exgobernadores priistas empezaron a tener la acumulación de poder político para tener la línea política de tirarle línea a los diputados emanados de sus distritos en términos territoriales en el Congreso y en el Senado de la República, y ellos tener el control territorial de sus estados, tener el control en la Cámara de Diputados local, y evidentemente sería un fenómeno político llamado de que los estados se convertían en capitales virreinales, donde los gobernadores, como grandes virreyes, eran amos y señores y tenían la capacidad de negociar y de imponerle al presidente de la República. En muchas ocasiones Felipe Calderón y Vicente Fox fueron sometidos en términos de actitud política de muchos gobernadores aliados en la CONAGO, que tuvieron la capacidad política de obligarlo a negociar a cambio del apoyo de los gobernadores emanados de sus territorios. Era muy común que Vicente Fox y Felipe Calderón tuvieran que negociar con Enrique Peña Nieto, con el gobernador de Oaxaca, con el gobernador de Coahuila o Baja California. Para los diputados emanados de sus estados, apoyaban las iniciativas que fueran muy independientes de la línea electoral y programática que daba la dirigencia nacional del PRI, y que se adecuara a los intereses que se les daba más adelante a los gobernadores, como una posibilidad de que se les diera el pago político por operar en ese sentido. Y lo que hizo López Obrador es que volvió a tener la práctica de que los gobernadores tienen que obedecer al presidente de la República. López Obrador tuvo esa habilidad política que todos los gobernadores, los 23 que emanan de la 4T, obedecen en directrices políticas esenciales lo que les indica el presidente de la República, y la gran mayoría de los candidatos fueron seleccionados por parte de la designación de López Obrador. Se rompió ese esquema en donde el gobernador durante 3 sexenios, que fue Vicente Fox, Enrique Peña Nieto todavía y Felipe Calderón, no se podían meter en la sucesión de cada uno de los estados, y López Obrador sí tuvo esa habilidad política de que se le daba ese premio. Entonces López Obrador ya generó la política de pago en estos 5 años, que a los gobernadores que obedecen se les da un premio. Si eres un gobernador de oposición, te doy una embajada, se queda impune tus delitos que cometiste en el ejercicio del poder político, y ahora como gobernador que emanaste de la designación propia de López Obrador en su sexenio, al obedecer toda la estructura y maquinaria electoral al servicio de la candidatura de Claudia Sheinbaum, se te va a dar un pago político. Hubo gobernadores que apoyaban a Marcelo Ebrard, hubo gobernadores que apoyaban a Ricardo Monreal, pero aún así todas las maquinarias operaron a favor de la candidatura de Claudia Sheinbaum. No hubo un rompimiento donde decían yo quería que fuera Marcelo, y como no fue Marcelo, el gobernador va a apoyar al candidato de PAN-PRI, ¿no? O voy a apoyar a Xochitl, ¿no? Sí hubo disciplina, y ese término de la disciplina es el pago político que les va a dar Sheinbaum al asegurar que van a tener acceso a presupuestos públicos. Digamos que no van a ser a lo mejor cargos de primera línea donde está el equipo de Sheinbaum o donde están los adversarios internos de la presidencial, como es el caso de Marcelo Ebrard, que le dio la Secretaría de Economía, o que le da cargos a los antiguos secretarios de gobierno de López Obrador, pero sí les está dando acceso a posiciones importantes que a lo mejor no son de primer nivel o de trascendencia mediática. Por ejemplo, al jefe de gobierno Martí Batres, a Claudia Sheinbaum le molestó mucho que Martí Batres utilizara la poderosa maquinaria gubernamental para apoyar la candidatura de Clara Brugada, que es más cercana y aliada en términos de programa político interno de Morena, y que es aliada en términos electorales desde que eran perredistas ambos, a diferencia de que Sheinbaum quería poner a Harfuch. Entonces, pues a pesar de eso, de que está muy enojada con Martí Batres porque no apoyó a Harfuch, pues tiene conciencia de que Martí Batres y toda la estructura de la Ciudad de México
operó a favor de la candidatura de Claudia Sheinbaum y se le va a dar el premio político estar al frente del ISSSTE. Así Martí Batres y todo su grupo político van a tener acceso a puestos burocráticos y de protección y salario seguro, entre comillas, durante un periodo largo de años o de meses en el ISSSTE. Y así va a pasar con todos los desgobernadores, como el de Veracruz, el de Chiapas, el de Tabasco, Morel. El único que no le van a dar pago es a Cuauhtémoc Blanco, pero a Cuauhtémoc Blanco ya le dieron el fuero y con eso le pagaron, ¿no? Que va a ser diputado. Pero a los demás ya les van a dar cargos importantes, ya sea Infonavit o una dirección de protección civil, pero les van a dar protección política. Entonces, Sheinbaum está generando el primer método de recompensa política a los gobernadores que obedecen. Entonces, ¿cuál es el primer pago? De que te voy a dar protección política, te voy a dar presupuesto, te voy a dar chambas para tus equipos políticos que van a salir de la gobernatura, y sobre todo a los gobernadores se les da la posibilidad de que todavía tengan decisión en la designación de muchos municipios importantes. Porque otra cosa que no se habla en términos políticos es de que Claudia Sheinbaum le impuso a los gobernadores la lista de los diputados y senadores, o López Obrador. Entonces se rompió ese esquema en donde los diputados federales y los senadores y los estados eran apoyados por los gobernadores, y ahora la disciplina es de decir, el centro, el poder presidencial y el partido elige los cargos federales de representación legislativa, y yo te doy chance que elijas en lo municipal, en los diputados locales, y si te portas bien vas a tener vida política después de la gobernatura. Entonces esa es la intención, de que más adelante en ese tipo de rompimientos, que sí se dio con Calderón, con Fox y con Peña Nieto, de que cuando un gobernador no logra imponer su candidatura, rompía con el poder central. Y eso fue, por ejemplo, lo que pasó en muchos estados de la República. En el caso de Hidalgo, Omar Fayad quería imponer al presidente municipal de Minera de la Reforma, que era de su grupo político, y como el PRI nacional no le dio la candidatura, Fayad negoció entregar la plaza con López Obrador y Morena. Entonces, eso es lo que vamos a ver, si Claudia Sheinbaum va a tener la habilidad política de hacer que los gobernadores se mantengan alineados, porque eso es el mérito que tiene López Obrador. Alineó 23 gobernadores a los designios del poder presidencial, algo que en su momento Calderón, Peña y Fox tenían que negociar con la CONAGO y con los gobernadores para poder tener gobernabilidad y votos suficientes. Entonces, pues vamos a ver el experimento si Sheinbaum va a tener esa habilidad política como su maestro político, que es López Obrador. Así es, mi tocayo. Parece apuntar hasta el momento que sí, pero es muy temprano todavía. Veamos qué pasa en los siguientes 6 años. Como siempre, amigos, gracias a todos ustedes por vernos. Compartan este video con quien creen que les puede interesar el tema. Dejen sus comentarios y ya saben que nos estamos viendo por redes sociales. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana.